En la oscuridad de la mina de San Rafael, María aprendió que ser muda significaba que nadie oiría sus súplicas cuando Rufino se acercaba. Entonces llegó Apache, dispuesto a entregar las turquesas sagradas de su abuelo por una niña rota que ni siquiera llevaba su sangre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las entrañas oscuras de la mina de cobre de San Rafael, donde el sol jamás alcanzaba a penetrar y el aire sabía a polvo y desesperanza, una niña de 7 años separaba piedras con manos tan pequeñas que apenas podían sostener los fragmentos de mineral. Su nombre era María Soledad Ramírez, pero en la mina todos la llamaban simplemente la muda. No por crueldad, sino porque desde el día en que nació, ningún sonido había salido jamás de sus labios. Sus ojos color café, grandes y expresivos, eran su única voz. En ellos se leía el cansancio, el miedo, la soledad que ninguna criatura de su edad debería conocer. El cabello negro y largo, siempre enmarañado por el polvo de la mina, caía sobre sus hombros delgados como hilos de sombra. Su vestido, antes azul claro, ahora era del color de la tierra mojada, rasgado en varios lugares y remendado con torpeza. Habían pasado 4 meses desde aquella mañana terrible en el pueblo de Santa Elena, cuando su padre, Tomás Ramírez, tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida. La sequía había destruido las cosechas por 3er año consecutivo. La pequeña parcela de maíz que alimentaba a su familia de 6 personas se había convertido en un desierto de tallos secos. Su esposa Guadalupe tosía sangre cada noche. Los hermanos menores de María, Javier, Elena y la bebé Carmen, lloraban de hambre. Cuando el capataz de la mina, don Sebastián Cortés, llegó al pueblo buscando trabajadores, Tomás sabía lo que tenía que hacer. Pero no podía ir él mismo. Era el único que podía cuidar de Guadalupe y los más pequeños. Y María con su silencio, con su incapacidad para expresar sus necesidades, era vista como una carga en el pueblo. Las otras familias la miraban con lástima o con superstición, murmurando que su mudez era un castigo divino. «Ella puede trabajar», había dicho Tomás con voz quebrada, sosteniendo la mano de su hija mientras enfrentaba al capataz. «Es pequeña, pero es fuerte y obediente. Nunca causa problemas». Don Sebastián, un hombre fornido con cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiado sufrimiento, observó a la niña. María lo miraba con esos ojos enormes, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo en su pecho el terror que emanaba de su padre. «¿Cuánto?», preguntó el capataz, sacando una bolsa de cuero de su cinturón. «50 pesos», susurró Tomás. Era una suma ridícula, lo sabían ambos, pero era suficiente para comprar medicinas para Guadalupe y maíz para los niños por algunos meses. El dinero cambió de manos. El contrato, un papel sucio con sellos oficiales, fue firmado con una X temblorosa. María sería propiedad de la mina por 5 años, o hasta que el contrato fuera pagado, lo que fuera primero. En realidad, todos sabían que ningún contratado de mina podía pagar su propia libertad. Los costos de manutención y herramientas siempre excedían los salarios mínimos. Guadalupe abrazó a su hija por última vez, llorando en silencio para no asustarla más. Le colocó en las manos una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, el único objeto de valor que poseía. María cerró sus dedos alrededor de ella sin entender por qué su madre lloraba así, por qué su padre no podía mirarla a los ojos. «Volverás a casa pronto, mi amor», mintió Guadalupe, acariciando el cabello de su hija. «Solo por un tiempo, para ayudar a la familia». Pero María, aunque no podía hablar, era inteligente. Vio en los ojos de sus padres una verdad terrible. Tal vez nunca volvería a verlos.
El viaje a la mina tomó 2 días en una carreta tirada por mulas, junto con otros 4 niños y 3 hombres, todos vendidos por sus familias por la misma desesperación. María se acurrucó en un rincón, aferrando la medalla, mientras el mundo que conocía se desvanecía detrás de las montañas. Ahora, 4 meses después, María había aprendido la rutina cruel de la mina. Despertaba antes del alba, en un barracón húmedo, donde dormían 20 personas en catres destartalados. Recibía su ración de tortillas duras y frijoles aguados. Descendía por las escaleras de madera podrida hacia las profundidades de la tierra, donde la oscuridad era tan completa que parecía tener peso. Su trabajo era simple pero agotador: sentarse durante 12 horas clasificando los fragmentos de roca que los mineros extraían. Las piedras con vetas verdes de cobre iban a un lado, las inútiles al otro. Sus manos pequeñas sangraban constantemente por los cortes de los bordes filosos. Sus pulmones ardían por el polvo mineral que flotaba en el aire como una niebla tóxica. Los otros trabajadores, endurecidos por años de sufrimiento, la trataban con una mezcla de compasión e indiferencia. Algunos le guardaban tortillas extra, otros simplemente la ignoraban, demasiado absortos en su propia miseria para notar a una niña más entre las sombras. Había uno, sin embargo, que la vigilaba con intención diferente. El capataz auxiliar, un hombre llamado Rufino Méndez, tenía ojos de lagarto y manos que siempre estaban húmedas de sudor. Era delgado como un alambre, con el rostro marcado por viruela y una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. Desde la primera semana de María en la mina, él había notado algo que otros pasaban por alto. Una niña muda no podía gritar, no podía quejarse, no podía contar lo que le sucedía. Cada tarde, cuando los turnos cambiaban y había unos preciosos minutos de caos en los túneles, Rufino encontraba excusas para acercarse a María. Le tocaba el hombro con dedos que se demoraban demasiado. Le hablaba en voz baja, sabiendo que ella no podría responder. «Niña bonita», le decía con aliento que apestaba a pulque barato. «¿Qué ojos tan grandes tienes?». María había aprendido a hacerse invisible en esos momentos. Se encogía, bajaba la mirada, se movía hacia donde hubiera más gente, pero en una mina donde todos cuidaban apenas de sí mismos, no había refugio verdadero. El miedo vivía en su pecho como un animal enjaulado, creciendo cada día. Era una tarde de jueves cuando todo cambió. El sol todavía colgaba alto sobre las montañas que rodeaban San Rafael cuando llegó la caravana. 3 caballos, 2 mulas cargadas con bultos envueltos en mantas de colores y un hombre que no parecía de estas tierras. Los mineros que descansaban afuera del túnel principal se incorporaron, curiosos. Las visitas eran raras, los comerciantes más raros aún. El hombre desmontó con movimientos fluidos y seguros. Era alto, de complexión fuerte pero no excesiva, con el cabello negro recogido en una trenza larga que le caía por la espalda. Su piel era del color del cobre bruñido, más oscura que la de los mestizos del pueblo, pero diferente también de los indígenas locales. Vestía una camisa de algodón blanco sin adornos, pantalones de cuero suave y botas que habían caminado muchos kilómetros. Pero lo que captaba la atención era lo que llevaba al cuello: un collar de turquesas del azul más intenso que nadie hubiera visto jamás. «Busco al dueño de la mina», dijo en español con acento marcado pero claro. Su voz era grave, calmada, como agua sobre piedras. Don Sebastián Cortés salió de su oficina, una choza de madera mejor construida que las demás, limpiándose las manos en un trapo sucio. Observó al extraño con una mezcla de desconfianza y codicia. Reconocía las turquesas. Eran del norte, de las tierras apaches, y valían más que el oro en los mercados de la Ciudad de México. «Soy yo. ¿Qué negocios traes?».
El hombre se presentó con un nombre que sonaba como viento entre rocas. Me llaman Apache. Vengo de las tierras altas del norte. Traigo turquesa para intercambio. Necesito provisiones, herramientas, tela. Don Sebastián sonrió. Esto podía ser muy rentable. Pasa. Veremos qué podemos hacer. Mientras los hombres discutían precios en la oficina, Apache observaba todo con ojos que no perdían detalle. Había algo en este lugar que lo perturbaba. No era solo la pobreza, estaba acostumbrado a eso. Era otra cosa, un aire de desesperación que iba más allá de la necesidad. Veía en los ojos de los trabajadores algo que conocía bien: el miedo de los que no son dueños ni de su propio destino. Cuando el trato se cerró y comenzaron a cargar las provisiones en sus mulas, el sol empezaba su descenso. Los trabajadores del turno de día emergían de las profundidades como fantasmas cubiertos de polvo. Apache los observó salir uno por uno, hombres encorvados, mujeres de rostros envejecidos prematuramente, niños, demasiados niños, con ojos que habían olvidado cómo sonreír, y entonces la vio. María salió del túnel casi al final de la fila, tropezando con sus propios pies por el cansancio. Su vestido estaba más sucio que por la mañana, sus manos manchadas de sangre seca. Pero lo que hizo que Apache se detuviera en seco fue la expresión en su rostro cuando Rufino Méndez se le acercó por detrás. El capataz auxiliar puso una mano en el hombro de la niña apretando. María se congeló. Sus ojos se abrieron con terror puro. Intentó alejarse, pero Rufino la retuvo, inclinándose para susurrarle algo al oído. La niña temblaba visiblemente, pero no emitía sonido alguno. Ni un grito, ni un llanto, ni siquiera un gemido. Apache sintió que algo se encendía en su pecho. Conocía esa mirada. La había visto en los ojos de su hermana menor años atrás, antes de que los soldados mexicanos arrasaran su aldea, antes de que él, siendo apenas un muchacho, no pudiera hacer nada para salvarla. Pero ya no era un niño impotente. Se acercó con pasos deliberados. Rufino, al sentir una presencia, alzó la vista. Su mano se apartó del hombro de María, pero su expresión era desafiante. «¿Qué miras, indio?», escupió con desprecio. Apache no respondió de inmediato. Miró a María, que lo observaba con esos ojos enormes, llenos de lágrimas contenidas. Luego miró a Rufino. Cuando habló, su voz era tan fría que hizo que varios trabajadores cercanos se detuvieran. «Yo miro a un hombre que lastima niños. En mi pueblo, esos hombres no viven mucho tiempo». El silencio se extendió como aceite sobre agua. Rufino retrocedió un paso, su valentía evaporándose ante la mirada de Apache. No era la amenaza en las palabras. Era la certeza absoluta en los ojos de ese extraño de que cumpliría cada promesa. Don Sebastián salió de su oficina sintiendo la tensión. ¿Algún problema? Apache no apartó sus ojos de Rufino. Ninguno. Solo observaba cómo tratan a sus trabajadores. El capataz principal frunció el ceño. No era tonto. Necesitaba mantener buenas relaciones con comerciantes como este. «Rufino, vete. Termina tu turno en el túnel 3. El capataz auxiliar se alejó murmurando, pero no sin lanzar una mirada de odio hacia María. La niña permaneció inmóvil, sin saber qué acababa de suceder, solo sintiendo que por primera vez en meses alguien había visto su miedo. Apache la observó alejarse hacia los barracones, sus pasos pequeños y cansados, y en ese momento, sin saberlo él mismo todavía, tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Esa noche, Apache no pudo dormir en el cuarto que don Sebastián le había ofrecido en el pueblo cercano. La imagen de la niña aterrorizada lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Se levantó antes del amanecer, cuando las estrellas aún brillaban sobre las montañas, y regresó a la mina. La encontró en el momento exacto en que los trabajadores recibían su desayuno.
María estaba al final de la fila, esperando pacientemente su porción de tortillas y frijoles. Cuando la cocinera, una mujer mayor de rostro cansado llamada Josefa, le sirvió, Apache notó que la porción era notablemente más pequeña que la de los demás. La niña la aceptó sin protesta, sin siquiera una mirada de queja. Se sentó apartada de los otros, en un rincón del comedor improvisado, y comió con lentitud, masticando cada bocado como si quisiera hacer que durara eternamente. Apache observó cómo algunos niños mayores la señalaban y se reían, imitando gestos exagerados, con las manos como burlándose de su silencio. María mantuvo la cabeza baja, ignorándolos, pero sus hombros se encorvaron un poco más. Cuando terminó de comer, se levantó para devolver su plato de hojalata. Fue entonces cuando tropezó con una piedra suelta. El plato cayó al suelo con un estruendo metálico. Todos se volvieron a mirarla. María se agachó rápidamente para recogerlo, sus mejillas ardiendo de vergüenza, y fue en ese momento que Apache vio algo que le partió el corazón. De su cuello colgaba una pequeña medalla de plata, oscurecida por el tiempo y el polvo, la Virgen de Guadalupe. Apache conocía ese tipo de medallas. Las madres las entregaban a sus hijos como última bendición, como promesa silenciosa de que no estaban solos, de que alguien, en algún lugar, los amaba. Esta niña tenía familia, alguien que la había dejado ir, probablemente sin otra opción. Y ahora estaba aquí, completamente sola, en un mundo que la devoraba poco a poco. Apache se acercó a Josefa, la cocinera, mientras ella lavaba los platos en un balde de agua turbia. La niña pequeña, dijo con voz baja, la que no habla. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Josefa alzó la vista, sorprendida de que alguien preguntara. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, se suavizaron. 4 meses, más o menos. Llegó a principios de año. Pobre criatura. Negó con la cabeza mientras restregaba un plato. Su padre la vendió. Bueno, vendió su contrato. 50 pesos por 5 años de trabajo. Es criminal, pero así son las cosas. ¿Vendió su contrato? Apache frunció el ceño. Eso significa que puede ser comprado de vuelta. Josefa lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. Técnicamente sí, pero don Sebastián no es tonto. Si alguien quisiera comprar su libertad, él pediría mucho más de lo que pagó. Tal vez 200 pesos, 300. Siempre dice que tiene que recuperar los costos de alimentación, alojamiento, herramientas. Hizo un gesto desdeñoso. Todos son mentiras, pero él tiene los papeles firmados. El gobierno lo respalda. ¿Y la niña? ¿Tiene familia que vendría por ella? De Santa Elena, un pueblo a 3 días de camino hacia el sur. Su familia está muriendo de hambre, según me contaron. Por eso la mandaron aquí. Josefa bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Ese maldito Rufino la tiene en la mira. Yo he intentado mantenerla cerca cuando puedo, pero no estoy aquí todo el tiempo. Y ella... Se le quebró la voz. Ella no puede pedir ayuda, no puede gritar. Apache sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Don Sebastián lo sabe? Probablemente. Pero mientras el trabajo se haga, a él no le importa lo que pase con los trabajadores. Josefa secó sus manos en su delantal. ¿Por qué preguntas? Tú no eres de aquí. Mañana te irás y todo seguirá igual. Apache no respondió. Se quedó mirando hacia donde María había desaparecido, ya en dirección a los túneles. Durante todo ese día, mientras supuestamente inspeccionaba mercancía y negociaba precios con don Sebastián, Apache observaba. Vio cómo María trabajaba sin descanso, sus manos pequeñas, clasificando piedra tras piedra. Vio cómo Rufino pasaba junto a ella varias veces, siempre rozándola accidentalmente, siempre con esa sonrisa repugnante.
vio cómo otros trabajadores, endurecidos por su propio sufrimiento, simplemente miraban hacia otro lado, y vio algo más. A media tarde, uno de los niños que trabajaba cerca de María, un muchacho de unos 9 años, llamado Diego, dejó caer su bolsa de agua. El líquido se derramó sobre el suelo polvoriento. El niño miró su bolsa vacía con desesperación. El agua era racionada estrictamente y no recibiría más hasta el final del turno, 4 horas después. María, sin que nadie se lo pidiera, le ofreció su propia bolsa de agua. Diego la miró sorprendido, luego negó con la cabeza, señalando que ella también la necesitaba. Pero María insistió, colocándola en sus manos con una sonrisa pequeña y triste. Diego bebió un sorbo largo, agradeciéndole con los ojos húmedos, y luego le devolvió la bolsa. María la aceptó de vuelta, aunque ahora quedaba apenas un cuarto de lo que tenía. Apache sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, que había sido arrancada de su familia, vendida como ganado, amenazada por depredadores y trabajada hasta el agotamiento, todavía tenía la capacidad de compartir lo poco que poseía. Todavía podía ver el sufrimiento de otro y actuar con compasión. Recordó las enseñanzas de su abuela antes de que muriera. Nuestro pueblo mide la riqueza de un hombre no por lo que acumula, sino por lo que da. Un corazón generoso vale más que todo el oro del mundo. María no tenía nada, pero su corazón era más rico que todos los que la rodeaban. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de rojo y naranja, Apache tomó una decisión. No era impulsiva. Había aprendido hacía mucho a controlar sus impulsos. Era deliberada, pensada, inevitable. Fue directo a la oficina de don Sebastián. El capataz estaba contando monedas sobre su escritorio, registrando las ganancias del día en un libro de cuentas manchado de tinta. «Necesito hablar contigo», dijo Apache, cerrando la puerta detrás de sí. «Sobre un asunto de negocios». Don Sebastián alzó una ceja, curioso. «¿Más turquesas para vender?» «No, para comprar». Apache se sentó frente al escritorio sin ser invitado, un acto de igualdad que hizo que el capataz frunciera el ceño. «Quiero comprar un contrato». «¿Un contrato? ¿Para qué necesitarías un trabajador de mina? Eso no es tu asunto. Solo dime cuánto cuesta comprar la libertad de la niña muda». Don Sebastián se reclinó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Ah, la niña». Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. «Eso va a costarte caro, amigo». «¿Cuánto?» «300 pesos, en oro o plata. No acepto trueque». Era una suma exorbitante, 6 veces lo que había pagado por ella. Pero Apache no pestañeó. «No tengo 300 pesos en moneda», dijo Apache con voz calmada, «pero tengo algo que vale mucho más». Se quitó la mochila de cuero que llevaba al hombro y la colocó sobre el escritorio. Con movimientos deliberados, sacó una bolsa de tela envuelta con cuidado. La abrió lentamente, revelando su contenido bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. Don Sebastián se inclinó hacia adelante y su respiración se detuvo. Eran turquesas, pero no cualquier turquesa. Eran piedras del tamaño de nueces, de un azul tan profundo y puro que parecían contener el cielo mismo dentro de ellas. La luz de la lámpara las hacía brillar con un resplandor casi sobrenatural. Había 5 en total, cada una perfectamente pulida, sin fisuras ni imperfecciones. «Estas piedras vienen de las montañas sagradas de mi pueblo», explicó Apache. «Se encuentran solo una vez cada generación. Mi abuelo me las entregó antes de morir, con la promesa de que las usaría solo para algo que valiera más que la vida misma». Don Sebastián extendió la mano temblorosa y tomó una de las piedras. La giró bajo la luz, hipnotizado.
Conocía el valor de las turquesas. Las había visto en los mercados de la Ciudad de México, adornando los cuellos de las esposas de los ricos. Pero nunca había visto nada como esto. Estas piedras, su voz era apenas un susurro, valen una fortuna. Fácilmente 1000 pesos, tal vez más. Lo sé, respondió Apache, y aún así las ofrezco por la libertad de una niña de 7 años. El capataz alzó la vista, estudiando el rostro impasible del hombre frente a él. ¿Por qué? Ni siquiera es de tu sangre. Es solo una niña muda que nadie quiere. Su propia familia la vendió. Apache sostuvo su mirada sin pestañear. Precisamente por eso, porque nadie más lo haría. Durante un largo momento, don Sebastián permaneció en silencio, la turquesa aún en su mano. No era un hombre completamente malvado. Había sido capataz el tiempo suficiente para ver el sufrimiento como parte inevitable del negocio. Pero había algo en el sacrificio que este extraño estaba dispuesto a hacer que tocaba una parte de su corazón que creía muerta. Si hago esto, dijo lentamente, si acepto este trato, necesito que entiendas algo. Los papeles dirán que tú eres responsable de ella. Si le pasa algo, si ella comete algún crimen, si causa problemas, recae sobre ti. ¿Comprendes? Comprendo perfectamente. Don Sebastián asintió. Tomó las 5 turquesas, las depositó en un cofre de hierro que guardaba bajo su escritorio y sacó un legajo de papeles amarillentos. Buscó entre ellos hasta encontrar el contrato de María Soledad Ramírez. Tendré que preparar documentos nuevos, liberación de contrato, transferencia de responsabilidad. Tomará 1 hora, tal vez 2. Esperaré. Mientras don Sebastián redactaba los documentos, Apache salió de la oficina y caminó hacia los barracones. El turno de día estaba terminando. Los trabajadores emergían de las profundidades como sombras cansadas. Buscó entre ellos hasta que la encontró. María estaba sentada en el escalón de madera del barracón, limpiando sus manos ensangrentadas con un trapo húmedo. La luz del atardecer iluminaba su rostro, revelando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la palidez de su piel, la delgadez extrema de sus brazos. Pero cuando alzó la vista y lo vio acercarse, en sus ojos no había miedo como con Rufino. Había curiosidad, tal vez esperanza. Apache se arrodilló frente a ella, colocándose a su altura. María lo observó con esos ojos enormes y expresivos, esperando. ¿Sabes quién soy?, preguntó suavemente. María negó con la cabeza. Me llaman Apache, vengo de las montañas del norte. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hoy hablé con el capataz, le compré tu libertad. La niña parpadeó, sin comprender del todo. Apache le tomó las manos con delicadeza, notando los cortes y callosidades que no deberían existir en las manos de una criatura tan joven. Esto significa que ya no tienes que trabajar en la mina, ya no eres propiedad de nadie, eres libre. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Su labio inferior comenzó a temblar. Por un momento Apache pensó que iba a llorar, pero en lugar de eso, ella hizo algo inesperado. Se arrojó a sus brazos. El impacto lo tomó por sorpresa, pero la recibió con firmeza, sosteniéndola mientras su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. No emitía sonido alguno. Sus cuerdas vocales nunca le habían permitido ese consuelo, pero su llanto era visible en la forma en que su pecho subía y bajaba, en las lágrimas que empapaban la camisa de Apache, en la manera en que se aferraba a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había derrumbado y reconstruido en un instante. Apache la sostuvo, una mano en su espalda pequeña, otra acariciando su cabello enmarañado. No dijo nada más. No hacían falta palabras. Josefa, la cocinera, los observaba desde la puerta del comedor, una mano sobre su corazón. Diego, el niño que había compartido el agua de María, se acercó lentamente, mirando la escena con asombro. «¿Es verdad?», susurró el muchacho. «¿La están liberando?».
Apache asintió sin soltar a María. «Es verdad». Diego sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que Apache había visto en ese lugar. Corrió hacia los barracones gritando: «María es libre, el hombre del norte compró su libertad». La noticia se extendió como pólvora. Los trabajadores salían de las sombras, acercándose con cautela, sin atreverse a creer, pero queriendo hacerlo desesperadamente. Algunos lloraban, otros simplemente miraban con expresiones de asombro y anhelo. Si había esperanza para una niña muda, tal vez había esperanza para todos. Rufino Méndez observaba desde la distancia, su rostro contorsionado en una mueca de rabia y frustración. Había perdido su presa, pero era lo suficientemente cobarde para no desafiar a un hombre que había pagado una fortuna por la libertad de una niña que no significaba nada para él. Cuando María finalmente se separó de Apache, sus mejillas estaban húmedas, pero en sus ojos brillaba algo que no había estado allí en meses: esperanza. Levantó una mano temblorosa y tocó su pecho. Luego señaló hacia el norte, hacia las montañas, haciendo una pregunta silenciosa con sus ojos. «¿Me llevarás contigo?» Apache comprendió. Asintió solemnemente. «Sí, te llevaré a casa, a mi hogar». Los documentos estuvieron listos cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Don Sebastián los firmó con mano firme, añadió su sello oficial y los entregó a Apache junto con el contrato original de María, ahora marcado con grandes letras rojas: «Liberado». «Está hecho», dijo el capataz, su voz más suave de lo habitual. «La niña es libre. Técnicamente ahora está bajo tu tutela hasta que cumpla 16 años o se case. Espero que sepas en lo que te has metido». Apache dobló los documentos con cuidado y los guardó en su morral. «Lo sé». Esa noche, María no durmió en el barracón. Josefa le preparó un lugar en el pequeño cuarto trasero de la cocina, donde guardaba provisiones. Era apenas más que un armario con un catre, pero para María era un palacio. La cocinera le dio una manta limpia, la primera que tenía desde que llegó a la mina, y un plato extra de comida. «Come despacio», le advirtió Josefa acariciando el cabello de la niña. «Tu estómago no está acostumbrado a comida decente». María comió con lágrimas cayendo sobre los frijoles. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo que había olvidado existía: bondad. Cuando terminó, Josefa le lavó la cara con un paño tibio, limpiando capas de suciedad hasta revelar la piel morena clara debajo. «Eres hermosa, niña», susurró la mujer mayor. «No dejes que nadie te diga lo contrario, y no importa que no puedas hablar, tus ojos dicen más que las bocas de 1000 personas». María se abrazó a Josefa y la cocinera lloró en silencio, pensando en sus propios hijos que había perdido años atrás por la fiebre. Durante unos minutos sostuvo a María como la madre que la niña había dejado atrás, dándole el consuelo que toda criatura necesita. Cuando María finalmente se durmió, agotada por la emoción del día, Josefa salió al patio donde Apache preparaba sus mulas para el viaje del día siguiente. «¿Hacia dónde la llevas?», preguntó la mujer. «Al norte, a las tierras de mi pueblo, en las montañas cerca del río Bravo». «Es un viaje largo, peligroso para una niña». «Más peligroso era dejarla aquí», respondió Apache, ajustando las correas de una de las alforjas. Josefa asintió, sabiendo que tenía razón. Se acercó y le entregó un paquete envuelto en tela, tortillas, carne seca y un poco de miel, para el camino. Apache tomó el paquete con un gesto de agradecimiento. «Eres una buena mujer». «No suficientemente buena», dijo Josefa con amargura. «Si lo fuera, habría hecho algo por ella antes. Habría hecho algo por todos ellos». Señaló hacia los barracones donde los trabajadores dormían. «Pero solo observaba, como todos los demás. Hiciste lo que pudiste. Eso ya es algo». La mujer negó con la cabeza, pero no discutió.
Antes de irse se volvió una vez más. Cuídala bien. Es especial esa niña. Tiene un alma que brilla incluso en la oscuridad. Lo sé, por eso estoy aquí. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Apache despertó a María con suavidad. La niña se sobresaltó al principio, todavía acostumbrada al miedo, pero al verlo se calmó. Él le mostró ropa nueva que había comprado en el pueblo, un vestido simple de algodón azul, más grueso y cálido que el harapo que llevaba, junto con un rebozo tejido con colores tierra y cielo. María tocó la tela nueva con reverencia, como si no pudiera creer que fuera para ella. Se vistió rápidamente y cuando salió del cuarto, Josefa la esperaba con un peine de madera. «No puedes irte con el pelo así», dijo con ternura, sentándola en un banco. Con paciencia infinita, desenredó los nudos, cepilló cada mechón y trenzó el cabello largo de María en 2 trenzas gruesas que le caían por la espalda. Luego le ató cintas rojas en las puntas. «Ahora sí pareces una niña de verdad», sonrió Josefa, sus ojos húmedos. Diego llegó corriendo poco después llevando algo en las manos. Era una pequeña figura tallada en madera, un caballo del tamaño de su palma. Lo había hecho él mismo durante las noches, trabajando a escondidas a la luz de las velas. «Para que me recuerdes», dijo tímidamente poniéndolo en las manos de María. La niña lo aceptó con ojos brillantes. Lo acercó a su pecho, luego se acercó a Diego y le dio un abrazo rápido. El muchacho se sonrojó pero sonrió ampliamente. Otros trabajadores comenzaron a acercarse, traían pequeños regalos, un pañuelo bordado, una bolsa de semillas, un trozo de jabón perfumado que alguien había guardado durante meses. No eran objetos valiosos, pero eran todo lo que tenían, y los daban con corazones llenos de esperanza vicaria. Si María podía escapar, tal vez algún día ellos también. Apache observaba en silencio, movido por la generosidad de personas que no tenían nada. Cuando llegó el momento de partir, ayudó a María a subir a una de las mulas. Ella se aferró al cuello del animal con nerviosismo. Nunca había montado antes. «No tengas miedo», le dijo Apache, ajustando los estribos para sus piernas cortas. «Te enseñaré. Es más fácil de lo que parece». Don Sebastián salió de su oficina para despedirse. Miró a la niña que ahora iba limpia, vestida con dignidad, con una expresión que ya no era de terror sino de esperanza cautelosa. Algo en su pecho se apretó. «Cuídala bien», le dijo a Apache, su voz ronca. «Con mi vida». Pues el capataz asintió, luego hizo algo inesperado. Se acercó a María y le entregó una pequeña bolsa de monedas. «Para tu futuro», dijo simplemente. María miró la bolsa con sorpresa, luego a don Sebastián. Hizo un gesto con la mano sobre su corazón, «gracias», que había aprendido a usar cuando las palabras no salían. El capataz se alejó rápidamente, como si le avergonzara su momento de bondad. Cuando el sol tocó el horizonte, Apache y María partieron. La niña se volvió una última vez para ver a las personas que se habían reunido para despedirla. Josefa lloraba abiertamente. Diego agitaba la mano. Otros simplemente observaban en silencio, grabando ese momento en sus memorias. El día en que una niña muda fue liberada por un extraño que no le debía nada. Y mientras la mina de San Rafael se hacía más pequeña detrás de ellos, tragada por la distancia y el polvo del camino, María sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro diferente. Los primeros 3 días de viaje fueron difíciles para María. Su cuerpo, acostumbrado a la oscuridad de los túneles, sufría bajo el sol implacable. Sus piernas, débiles por meses de malnutrición, apenas podían mantenerla sobre la mula, pero Apache era paciente. Paraba frecuentemente para que descansara, le daba agua cada hora y cuando veía que estaba a punto de caer de agotamiento, la bajaba de la mula y la cargaba en sus brazos mientras caminaba. Durante esas caminatas, María observaba todo con ojos hambrientos de belleza. Había olvidado que el mundo podía ser hermoso. Los campos dorados de trigo silvestre mecidos por el viento,
las montañas púrpuras en la distancia, los pájaros que cantaban en los árboles, sonidos que nunca penetraban las profundidades de la mina. Apache notaba cada expresión de asombro en su rostro. Le señalaba cosas: una lagartija tomando el sol en una roca, un halcón dibujando círculos en el cielo, flores silvestres que crecían entre las grietas del camino. Y aunque María no podía responder con palabras, sus ojos hablaban volúmenes. La primera noche acamparon bajo un cielo salpicado de estrellas. Apache encendió una fogata y preparó una cena simple: tortillas calentadas sobre las brasas, frijoles cocidos con especias y té de hierbas aromáticas. María comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un festín. Después de comer, Apache sacó una manta gruesa y la extendió cerca del fuego. Le indicó a María que se acostara. Ella obedeció, pero sus ojos se mantenían abiertos, vigilantes, temerosos. En la mina había aprendido que la oscuridad traía peligros. Apache lo comprendió. Se sentó cerca de ella, con la espalda apoyada en una roca, el rifle cruzado sobre su regazo. «Duerme», dijo suavemente. «Yo vigilaré». Pero María no podía. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente no dejaba de recordar. Los túneles oscuros, las manos de Rufino, el miedo constante. Comenzó a temblar. Apache notó el temblor. Se acercó y se sentó a su lado. Sin decir nada, comenzó a cantar. Era una canción antigua de su pueblo, en un idioma que María no reconocía. La melodía era baja y repetitiva, como el murmullo de un río, como el viento entre los pinos. No hablaba de palabras, sino de sentimientos: protección, hogar, paz. María cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que no sabía nombrar. Algo cálido y seguro que envolvía su corazón como una manta. Cuando su respiración se hizo profunda y regular, Apache dejó de cantar. Cubrió a la niña con otra manta, asegurándose de que estuviera bien protegida del frío de la noche. Luego regresó a su posición de vigilancia. No durmió esa noche, ni la siguiente. Cada ruido, el aullido distante de un coyote, el crujir de ramas bajo patas de algún animal nocturno, lo mantenía alerta. María era su responsabilidad ahora. Había pagado por su libertad con lo más preciado que poseía. No fallaría. Al cuarto día, algo cambió. Cruzaban un arroyo cuando María resbaló en las piedras mojadas. Apache la atrapó antes de que cayera completamente, sosteniéndola con brazos firmes. Cuando la enderezó, ella no se apartó inmediatamente. En lugar de eso, se quedó quieta un momento, mirándolo a los ojos. Y luego, por primera vez desde que se conocieron, María sonrió. No fue una sonrisa grande o exuberante, fue pequeña, tímida, rota en los bordes como un cristal que ha sido pegado después de romperse. Pero era real. Apache sintió que algo se derretía en su pecho. Le devolvió la sonrisa y le revolvió el cabello con gentileza. «Bien hecho, pequeña, estás aprendiendo». A partir de ese día, María comenzó a abrirse. Empezó a señalar cosas que le llamaban la atención: un conejo que cruzaba el camino, nubes con formas extrañas, flores de colores brillantes. Apache respondía a cada señalamiento, nombrando las cosas en español y luego en su propio idioma, enseñándole palabras que ella memorizaba con avidez. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite, Apache sacó de su morral algo envuelto en piel de venado. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un pequeño cuaderno de papel áspero y un trozo de carbón para escribir. «No puedes hablar con tu voz», le dijo a María, poniéndole el cuaderno en las manos, «pero puedes hablar con tus manos». María miró el cuaderno sin comprender al principio. Apache tomó el carbón y dibujó algo simple: una casa, un árbol, un sol. Luego le pasó el carbón a ella. Con dedos temblorosos, María hizo su primer dibujo. Era tosco, infantil, pero claro,
Dos figuras, una grande y una pequeña, caminando juntas. Bajo las figuras, con trazos inciertos, escribió las únicas letras que conocía, las que había visto en la medalla de su madre: M-A-R-I-A. Apache sintió un nudo en la garganta. Sí, María, ese es tu nombre, y nadie te lo quitará jamás. La niña abrazó el cuaderno contra su pecho, como había abrazado la figura de madera que Diego le regaló. Y cuando reanudaron la marcha, caminaba con la cabeza un poco más alta, los hombros un poco menos encorvados. Porque por primera vez en su corta vida, María comenzaba a entender algo fundamental. No todos los adultos lastiman. Algunos protegen, algunos cuidan, algunos dan sin esperar nada a cambio. Y ese descubrimiento, simple pero profundo, plantaba en su corazón la semilla de algo que había estado muerto por mucho tiempo: esperanza. Al séptimo día de viaje, cuando cruzaban un valle estrecho bordeado por acantilados rojizos, Apache se detuvo abruptamente. Su mano se alzó en señal de silencio. María, que había aprendido a confiar en sus instintos, se quedó completamente quieta sobre la mula. El silencio del valle era antinatural. No había cantos de pájaros, ni el zumbido de insectos, solo el viento susurrando entre las rocas. Apache desmontó con movimientos lentos y silenciosos, sacando su rifle de la montura. Sus ojos escaneaban los riscos con la intensidad de un halcón. Entonces María los vio. 3 figuras emergieron de detrás de las rocas, bloqueando el camino adelante. Eran hombres rudos, con ropas polvorientas y armas en las manos, bandidos. Sus rostros curtidos por el sol mostraban las líneas duras de quienes habían aprendido a sobrevivir robando. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, avanzó varios pasos. Se llamaba Benito Salazar y era conocido en toda la región por su crueldad. «Buen día, viajero», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Este es un camino peligroso para un hombre solo, especialmente uno que lleva mercancía valiosa». «No tengo nada que quieras», respondió Apache con voz calmada pero firme. «Oh, yo creo que sí». Los ojos de Benito se posaron en las mulas cargadas, luego en María. «Turquesas», me dijeron, «y tal vez algo más». Apache no respondió. Su dedo se deslizó hacia el gatillo del rifle, pero sabía que estaba en desventaja. 3 hombres armados contra 1, y tenía que proteger a María. «Te propongo un trato justo», continuó Benito, acercándose otro paso. «Nos das las piedras que te quedan y tal vez la niña para que nos haga compañía y dejaremos que sigas con vida». María sintió que el miedo antiguo regresaba, apretando su pecho como un puño de hierro. Miró a Apache y por un momento terrible pensó que quizás la entregaría, que todo había sido demasiado bueno para ser verdad, que terminaría en manos de hombres malos otra vez. Pero entonces vio algo en los ojos de Apache que nunca había visto antes. No era miedo. Era furia contenida, ardiente como brasas bajo ceniza. «La niña», dijo Apache con una voz tan fría que hizo que los 3 bandidos se detuvieran. «No es mercancía, es mi hija, y antes de permitir que alguien la toque, convertiré este valle en su tumba». El silencio que siguió fue absoluto. Benito estudió el rostro de Apache, buscando signos de bluff. Pero lo que vio allí, la determinación absoluta, la disposición total de morir antes que ceder, hizo que su sonrisa se desvaneciera. María sintió que algo se rompía y se reconstruía dentro de ella al mismo tiempo. Hija. Él la había llamado su hija. Benito retrocedió un paso, su mano moviéndose hacia su pistola. Pero antes de que pudiera sacarla, el sonido de cascos resonó en el valle. Un grupo de jinetes apareció desde el paso del norte, 6 hombres con rifles y expresiones serias. Al frente iba un hombre mayor,
de cabello plateado y porte digno. Se llamaba Capitán Eduardo Morales, un antiguo militar convertido en comerciante que conocía a Apache de intercambios anteriores. ¿Algún problema aquí?, preguntó Morales, su mano descansando casualmente sobre su pistola. Benito evaluó la situación rápidamente. De 3 contra 1 había pasado a 3 contra 7. Las probabilidades ya no estaban a su favor. «Ningún problema», gruñó. «Solo conversábamos con un viejo amigo». Hizo un gesto a sus hombres y se retiraron lentamente entre las rocas, pero no sin lanzar una última mirada amenazante hacia Apache y María. Cuando desaparecieron, Apache bajó su rifle pero no lo guardó. Morales se acercó, observando a la niña con curiosidad. «¿Tu hija?», preguntó con una ceja alzada. Conocía a Apache lo suficiente para saber que no tenía familia. «Ahora lo es», respondió Apache firmemente. Morales asintió, comprendiendo más de lo que se dijo. «El camino adelante es seguro. Nosotros venimos de allá. Pero este valle», negó con la cabeza. «Benito y su banda han estado acechando a los viajeros. Tuviste suerte de que pasáramos». «No fue suerte, fue providencia». Esa noche acamparon con el grupo de Morales. Los hombres compartieron su cena: cordero asado, pan fresco y frutas secas. María comió tímidamente, abrumada por la presencia de tantos extraños. Pero Apache se mantuvo cerca, una presencia protectora constante. Después de cenar, mientras los hombres conversaban alrededor del fuego, María sacó su cuaderno. Con el carbón dibujó la escena del día: las rocas, los bandidos y en el centro, más grande que todos los demás, la figura de Apache. Uno de los hombres de Morales, curioso, se acercó a mirar. «¿La niña es muda?», preguntó. «No puede hablar con su boca», respondió Apache. «Pero dice más con sus manos que muchos con sus lenguas». María le mostró el dibujo a Apache. Debajo de su figura había escrito con letras torpes pero claras: «Padre». Apache sintió que su garganta se cerraba. Nunca había sido padre, nunca había esperado serlo. Su hermana había muerto joven. Su prometida se había casado con otro cuando él eligió el camino del comercio solitario. Había aceptado que moriría solo. Pero ahora, mirando a esta niña que había rescatado de las sombras, que lo miraba con ojos llenos de confianza y gratitud, comprendió algo profundo. La familia no siempre viene de la sangre. A veces viene de la elección, de decidir amar cuando no hay obligación, de proteger cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. «Sí, pequeña», susurró, poniendo una mano grande sobre su cabeza. «Soy tu padre ahora, y tú eres mi hija, para siempre». María se acurrucó junto a él y por primera vez desde que podía recordar, se durmió sin miedo, sin pesadillas, sin la sensación de estar completamente sola en el mundo. Porque finalmente, después de tanto sufrimiento, había encontrado lo que todo niño necesita: alguien que lucharía por ella, alguien que la llamaría hija. Después de 2 semanas de viaje, las montañas del norte finalmente aparecieron en el horizonte. Eran diferentes a las colinas áridas que rodeaban la mina de San Rafael. Estas estaban cubiertas de pinos altos y robles antiguos, con arroyos cristalinos que bajaban cantando por sus laderas. El aire era más fresco, más limpio, cargado con el aroma de la resina y las flores silvestres. María observaba todo con asombro. Nunca había visto árboles tan altos, ni agua tan clara. Cuando Apache detuvo las mulas para que bebieran en un arroyo, ella bajó y metió las manos en el agua fría. Era tan transparente que podía ver cada piedra en el fondo, cada pez pequeño que nadaba entre las corrientes. Se volvió hacia Apache con ojos brillantes, señalando el agua y luego su corazón, tratando de comunicar cuánto le gustaba. Él sonrió, comprendiendo. «Este es mi hogar», dijo suavemente. «Y ahora es el tuyo también».
El pueblo de Apache se llamaba Valle Escondido, un nombre apropiado para un asentamiento que pocos forasteros conocían. Estaba enclavado en un valle protegido por montañas en 3 lados, con una sola entrada estrecha que podía ser fácilmente defendida. Las casas eran construcciones sólidas de adobe y madera, con techos de tejas rojas. Había campos cultivados, corrales con cabras y ovejas, y un pozo central donde las mujeres se reunían cada mañana. Cuando Apache y María entraron al pueblo al atardecer, las personas salieron de sus casas. Eran mestizos en su mayoría, con algunos indígenas de tribus del norte que se habían establecido allí buscando paz. Todos conocían a Apache, era respetado como comerciante justo y hombre de palabra, pero ninguno esperaba verlo regresar con una niña. Una mujer mayor se acercó primero. Se llamaba Doña Petra Villarreal, la curandera del pueblo y la persona más cercana que Apache tenía a familia. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado y ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. ¿Apache? Su voz estaba llena de sorpresa. ¿Quién es esta criatura? Es María, respondió él, ayudando a la niña a bajar de la mula. Mi hija. El murmullo recorrió la multitud reunida. Todos sabían que Apache no tenía hijos. Doña Petra entrecerró los ojos, estudiando a la niña con atención. Notó el vestido nuevo, pero las manos callosas. Vio los ojos grandes y expresivos y la forma en que María se aferraba a la mano de Apache. ¿Tu hija?, repitió la anciana. Apache, tú nunca has... La adopté, interrumpió él con firmeza. La rescaté de la mina de San Rafael. Pagué por su libertad con las turquesas de mi abuelo. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Esas turquesas eran legendarias en el pueblo. Todos sabían su valor, no solo monetario sino sentimental. Eran la herencia más preciada de Apache. Doña Petra se acercó a María, agachándose para estar a su altura. «Hola, pequeña, ¿cómo estás?» María la miró con cautela, pero no con miedo. Hizo un gesto de saludo con la mano. «¿No habla?», preguntó un hombre desde la multitud. «Es muda», explicó Apache. «Pero es inteligente, puede escribir y dibujar, se comunica perfectamente». Otro murmullo recorrió la multitud, esta vez con un tono diferente. Algunos miraban a María con compasión, otros con curiosidad, pero había también miradas de sospecha. Una niña extraña, muda, de orígenes desconocidos, para algunos, era motivo de desconfianza. «No tenemos recursos para alimentar bocas extras», dijo un hombre corpulento llamado Esteban Contreras. Era el dueño del molino y tenía influencia en el pueblo. «Los tiempos están difíciles. La sequía afectó las cosechas. Ella no será una carga», respondió Apache con calma, pero con un filo de acero en su voz. «Yo la mantendré. No le pediré nada al pueblo». «Aún así», continuó Esteban, cruzando los brazos, «una niña así, ¿qué sabemos de ella? ¿De dónde viene realmente? ¿Por qué fue vendida?» María sintió que las miradas se volvían más duras. Bajó la cabeza, reconociendo ese tipo de atención. Era como en el pueblo de Santa Elena, donde la habían tratado como maldición, como carga. Pero antes de que Apache pudiera responder, Doña Petra se incorporó. Su voz, aunque anciana, resonó con autoridad que silenciaba discusiones. «Esta niña», dijo mirando directamente a Esteban, «ha sufrido más en sus pocos años que muchos de nosotros en toda una vida. Miren sus manos, miren sus ojos. Ella conoce el trabajo, conoce el dolor, y Apache la eligió. Eso debería ser suficiente». Se volvió hacia Apache con una expresión más suave. «Vengan, deben estar exhaustos. Mi casa tiene espacio». Apache asintió con gratitud. Tomó la mano de María y siguió a Doña Petra hacia su casa al borde del pueblo. Era modesta, pero acogedora, con paredes encaladas y ventanas con cortinas bordadas. El olor a hierbas medicinales llenaba el aire.
Pueden quedarse aquí hasta que construyas tu propia casa, dijo doña Petra, señalando un cuarto pequeño con 2 catres. Mañana hablaremos con el consejo del pueblo sobre tu situación. Esa noche, después de una cena simple de sopa de verduras y pan caliente, María sacó su cuaderno. Dibujó la escena del día, las casas del pueblo, las montañas, las personas. Y en el centro, junto a la figura de Apache, añadió otra, una mujer anciana con cabello blanco. Debajo escribió «Abuela». Doña Petra, que observaba por encima de su hombro, sintió que sus ojos se humedecían. Hacía años que nadie la llamaba abuela. Sus propios nietos habían muerto en una epidemia. Acarició el cabello de María con ternura. «Sí, pequeña, puedes llamarme abuela si quieres». Y en ese momento, algo comenzó a sanar en 3 corazones rotos. El de un hombre que nunca pensó ser padre, el de una anciana que había perdido a su familia, y el de una niña que finalmente empezaba a creer que el mundo podía ser bondadoso. Los primeros meses de María en Valle Escondido no fueron fáciles. Aunque doña Petra y Apache la protegían, el resto del pueblo mantenía su distancia. Los niños la señalaban y se burlaban de su silencio. Las mujeres murmuraban cuando pasaba. Algunos, como Esteban, hacían comentarios abiertos sobre la carga que representaba. Pero María estaba acostumbrada a ser invisible, a ser rechazada. Lo que no estaba acostumbrada era a tener a alguien que la defendiera. Cada vez que alguien hacía un comentario cruel, Apache estaba ahí. Cada vez que un niño la empujaba, doña Petra aparecía con mirada severa. Y lentamente María comenzó a comprender que ya no estaba sola. Apache le enseñaba todo lo que sabía. Cómo reconocer plantas medicinales en las montañas, cómo rastrear animales en el bosque, cómo trabajar el cuero y la madera. María aprendía con avidez, absorbiendo cada lección como tierra seca absorbe la lluvia. Y aunque no podía hablar, encontró otras formas de comunicarse. Doña Petra le enseñó a coser, a cocinar, a preparar remedios. La anciana descubrió que María tenía un don natural para las hierbas. Podía identificar plantas por el olor y el tacto con una precisión asombrosa. «Tienes manos de sanadora», le decía doña Petra con orgullo. Pero el verdadero cambio llegó una tarde de otoño, 6 meses después de su llegada. La hija pequeña de Esteban Contreras, una niña de 5 años llamada Lupita, había desaparecido. La buscaron por horas, todos los hombres del pueblo, con antorchas y gritos, peinando el bosque circundante, pero la oscuridad se acercaba rápidamente y con ella el peligro. Había lobos en las montañas, precipicios ocultos, peligros que ningún niño pequeño podría enfrentar. Esteban estaba desesperado, su arrogancia anterior reemplazada por terror puro. Su esposa Rosalía lloraba sin consuelo en la plaza del pueblo. María había observado todo desde la puerta de la casa de doña Petra. Luego, sin que nadie se diera cuenta, desapareció. Fue Apache quien notó primero su ausencia. El pánico lo golpeó como un puño en el estómago. «¿Dónde está María?», preguntó a doña Petra. La anciana palideció. Miraron por toda la casa, por el pueblo. Nada. María también había desaparecido, pero entonces Apache comprendió. Vio el cuaderno de María abierto sobre la mesa, con un dibujo reciente, el bosque, un sendero pequeño que la mayoría había pasado por alto y 2 figuras, una grande y una pequeña. «Ella fue a buscarla», murmuró Apache, tomando su linterna. «Conoce el bosque. La he llevado cada día durante meses». Corrió hacia el bosque, siguiendo el sendero que María había dibujado. Era un camino que él le había mostrado semanas atrás, uno que llevaba a un pequeño manantial escondido donde los animales venían a beber. Un lugar que fascinaba a María porque las mariposas se reunían allí al atardecer. Y allí, junto al agua brillante bajo la luz de la luna, encontró a las 2 niñas. Lupita estaba acurrucada en los brazos de María, dormida y a salvo.
María había envuelto a la pequeña en su propio rebozo, protegiéndola del frío. Cuando vio a Apache, María señaló a la niña y luego hacia el pueblo con ojos que decían claramente: «Tenemos que llevarla a casa». Apache tomó a Lupita en sus brazos. María caminó a su lado, cansada pero con la cabeza alta. Cuando regresaron al pueblo, Esteban corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Mi hija, mi Lupita». Tomó a la niña dormida, apretándola contra su pecho. Luego miró a María, que se mantenía quieta y pequeña junto a Apache. ¿Tú la encontraste?» María asintió una vez. Esteban se arrodilló frente a ella. Este hombre orgulloso que la había llamado carga, que había cuestionado su presencia. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Gracias por salvar a mi hija». María lo miró por un momento, luego hizo algo inesperado. Sacó su cuaderno y su carbón. Dibujó rápidamente dos figuras, una niña alta y una pequeña, y debajo escribió: «Hermanas». Rosalía, que había corrido hacia ellos, comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de gratitud. Abrazó a María con fuerza, susurrando bendiciones y agradecimientos. Desde esa noche, todo cambió. Los niños que antes se burlaban, ahora buscaban a María para jugar. Las mujeres le sonreían en el mercado. Esteban, humillado pero agradecido, se convirtió en uno de los defensores más fervientes de la familia. Semanas después, durante la reunión del Consejo del Pueblo, se tomó una votación oficial. Por unanimidad, María Soledad Ramírez fue declarada ciudadana de Valle Escondido, con todos los derechos y protecciones que eso conllevaba. Esa noche, Apache construyó una pequeña hoguera frente a su casa nueva, una que el pueblo entero había ayudado a construir. Se sentó junto a María bajo las estrellas. «¿Sabes por qué te traje aquí?», le preguntó en voz baja. María negó con la cabeza, mirándolo con ojos curiosos. «Porque vi en ti algo que reconocí. Vi a alguien que, a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la oscuridad, seguía teniendo luz dentro». Tocó suavemente su pecho sobre su corazón. «Esa luz salvó a Lupita hoy. Esa luz está sanando a este pueblo. Y esa luz me salvó a mí también, aunque no lo sabía cuando te encontré». María tomó su mano grande entre las suyas pequeñas. Luego abrió su cuaderno a una página nueva y dibujó algo que hizo que Apache sintiera que su corazón se expandía hasta casi estallar. Era un dibujo simple, un hombre, una niña y una anciana. Sobre ellos, un techo. Alrededor, un pueblo. Y debajo, con letras cada vez más seguras: «Hogar». 10 años pasaron como agua fluyendo entre las montañas de Valle Escondido. María ahora tenía 17 años. Ya no era la niña aterrorizada y silenciosa que llegó aferrada a la mano de Apache. Se había convertido en una mujer joven, de porte digno y ojos que brillaban con inteligencia y compasión. Aunque su voz seguía muda, nadie en el pueblo la consideraba menos por eso. Se había convertido en la aprendiz de Doña Petra y luego en su igual. Las personas venían de pueblos vecinos buscando sus remedios, sus ungüentos, su toque sanador. María había desarrollado un lenguaje de señas que todos en Valle Escondido comprendían perfectamente. Y para quienes no lo entendían, su cuaderno, ahora uno nuevo, más grande, lleno de dibujos y palabras, servía como su voz. Pero más que curandera, María se había convertido en maestra. Cada tarde, bajo la sombra del gran roble en la plaza, enseñaba a los niños del pueblo a leer y escribir. Sabía mejor que nadie el poder de las palabras escritas, la libertad que venía de poder comunicarse. Lupita, ahora de 15 años, era su asistente más dedicada. Apache observaba todo con orgullo desde el porche de su casa. El tiempo había plateado su cabello y marcado su rostro con líneas de experiencia, pero sus ojos conservaban la misma claridad de siempre. Ya no viajaba tan frecuentemente. Sus rodillas protestaban después de tantos años recorriendo caminos difíciles,
pero no lo necesitaba. Valle Escondido prosperaba. Una tarde de primavera, mientras María ayudaba a doña Petra a preparar medicinas, llegó un visitante inesperado al pueblo. Era un hombre joven de unos 20 años, delgado y nervioso, con ropas polvorientas por el viaje. Preguntó por María específicamente. Cuando se encontraron en la plaza, el joven la miró con ojos húmedos. ¿María Soledad Ramírez? Ella asintió, cautelosa. Soy Javier, tu hermano. El mundo pareció detenerse. María no había visto a su familia desde que tenía 7 años. Había asumido que nunca volvería a verlos. Sus manos temblaron mientras sacaba su cuaderno, escribiendo con urgencia: «Mamá, papá, Elena, Carmen». Javier sonrió con tristeza. Mamá murió hace 5 años. Papá todavía vive, aunque está viejo y enfermo. Elena se casó y vive en Guadalajara. Carmen... Sus ojos se iluminaron. Carmen quiere conocerte. Todos quieren conocerte. Las lágrimas corrieron por las mejillas de María. 10 años de preguntas sin respuesta, de noches preguntándose si la recordaban, si la habían olvidado. Pasé 2 años buscándote, continuó Javier. Pregunté en cada pueblo, cada mina, hasta que finalmente alguien en San Rafael me habló de un hombre del norte que compró la libertad de una niña muda hace años, de las turquesas que entregó. Seguí el rumor hasta aquí. Apache había salido de su casa al escuchar la conmoción. Se acercó lentamente, observando la escena con comprensión. Javier se volvió hacia él. ¿Usted es Apache, el que la salvó? Apache asintió. El joven se arrodilló frente a él, lágrimas en sus ojos. No tengo palabras para agradecerle. No tengo nada que ofrecerle excepto esto. Nuestro padre quiere verla antes de morir. Quiere pedirle perdón por lo que hizo, por venderla. María miró a Apache, conflicto claro en sus ojos. Parte de ella quería ver a su familia, conocer a sus hermanos adultos, cerrar ese capítulo, pero otra parte temía dejar este hogar que tanto le había costado construir. Apache le tomó las manos con gentileza. María, yo no te compré para mantenerte encerrada. Te liberé para que pudieras elegir tu propio camino. Si quieres ir, ve. Si quieres quedarte, quédate. Y si quieres ir y luego regresar, estas montañas siempre serán tu hogar. María escribió en su cuaderno y se lo mostró a ambos. Voy y regreso. Este es mi hogar. Ustedes son mi familia. 3 semanas después, María regresó de Santa Elena. Había visto a su padre, un hombre quebrado por la culpa que lloró durante horas al abrazarla. Había conocido a sus hermanas adultas, había compartido historias, había cerrado círculos. Les había mostrado su cuaderno lleno de dibujos de su vida en Valle Escondido. Les había hablado con sus manos, con sus ojos, con su corazón, sobre el hombre que la salvó. Y su familia, al ver la mujer en la que se había convertido, comprendió que Apache no solo le había dado libertad, le había dado dignidad, amor y la oportunidad de florecer. En su última noche en Valle Escondido, antes de convertirse en leyenda, doña Petra reunió al pueblo. Con voz débil pero firme, contó una vez más la historia de la niña muda que fue vendida, del hombre que pagó su libertad con lo más preciado, y de cómo ambos sanaron no solo el uno al otro, sino a toda una comunidad. Recuerden esto, dijo la anciana, mirando los rostros iluminados por el fuego. El amor verdadero no se mide en palabras, se mide en sacrificio, en elección, en permanecer cuando sería más fácil irse. María no podía hablar, pero su vida habló más fuerte que 1000 voces. Años después, cuando María tomó el lugar de doña Petra como curandera principal, y cuando Apache finalmente descansó bajo el gran roble que tanto amaba, la historia de su encuentro se convirtió en leyenda. Pero para quienes la vivieron nunca fue leyenda, fue verdad, fue amor, fue redención. Y en las montañas del norte de México, en un pueblo llamado Valle Escondido,
La historia de una niña silenciosa y el hombre que la liberó sigue siendo contada cada generación, recordándoles a todos que a veces el mayor acto de amor es dar libertad a quien no tiene voz. Esta es una historia sobre el amor que trasciende las palabras, sobre familias que se eligen y sobre la luz que nunca se apaga, incluso en la oscuridad más profunda. ¿Qué parte de la historia de María te conmovió más? Déjanos tus comentarios y si llegaste hasta aquí, escribe Valle Escondido para que sepamos que esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. No olvides suscribirte para más historias que te harán creer en la bondad del ser humano.